una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar, aunque la noche nos... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy también celebramos a una santa pues muy conocida por todos, que es Santa Brígida de Suecia. Muy conocida por todos porque el Papa Juan Pablo II, juntamente con Santa Catalina de Siena y San Benito, les nombró copatronos de Europa. Es una mujer del siglo XIV, de una familia adinerada, que se la casaron muy pronto, a los 14 años, que tuvo 8 hijos, que cuando se quedó viuda, pues se dedicó a la oración y a la fundación de algunos monasterios, que luchó y rezó mucho para que el Papa, que entonces estaba en Aviñón, volviera a Roma, era la ciudad propia de los papas, que también con su marido, antes de quedarse viuda, naturalmente, con su marido peregrinó a Santiago de Compostela y que, como digo, pues fundó monasterios y la orden que se llama de San Salvador. Una mujer brava, luchadora y muy dada a las obras caritativas, a los actos caritativos. Bueno, pues hoy vamos a celebrar a Santa Brígida de Suecia. Como hacemos siempre al comenzar los sagrados misterios, en un momento de silencio pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en el seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros
y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Alabamos. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, los empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, gloriosa es tu victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, gloriosa es tu victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, tú fundaron tus manos. Cantaré al Señor, gloriosa es tu victoria. Aleluya, aleluya. Aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Si yo realizo cualquier obra de forma obligada, vamos a poner como ejemplo, me ponen una pistola y tengo que hacer algo, naturalmente lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo de una forma obligada, no soy responsable de lo que hago porque no actúo con libertad, sino por obligación. Pues lo mismo le pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en Egipto y es esclavo. Y Dios no puede hacerse un pueblo de esclavos. Tiene que hacerse un pueblo de personas libres, que libremente le acepten, porque si son obligados entonces no sirve para nada. Tienen que ser libres y libremente acepten a ese Dios.
y libremente se responsabilicen de las obras que hacen en relación con ese Dios. Y eso es lo que estamos leyendo estos días en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto, por lo tanto no es libre y no puede decirse que acepte a Dios libremente. ¿Y qué es lo que hace? Dios procura, a través de Moisés, procura que ese pueblo llegue a la libertad. Y es lo que hemos leído hoy, por ejemplo, de la travesía del Mar Rojo. Él hace que el pueblo egipcio fracase en su persecución al pueblo de Israel y hace que el pueblo de Israel finalmente atraviese las aguas del Mar Rojo y llegue a la libertad. Y es ahí, desde la libertad, desde donde el pueblo de Israel puede aceptar a ese Dios y se responsabiliza de las obras que hace con respecto a Dios. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Y entonces, con alegría, entonaron un canto al Señor. Ahora ya son libres. Por eso cuando Dios se revela a Moisés y más tarde a otros personajes del Antiguo Testamento, les dice: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de los patriarcas, pero de cuando el pueblo era todavía libre. Luego viene la esclavitud en Egipto y por Moisés viene la liberación. Ahora ya el pueblo puede decir claramente, responsablemente: creo en el Dios de nuestros padres y nosotros vamos a vivir según el espíritu de ese Dios de nuestros padres. Ese Dios que, como sabemos, se va revelando a lo largo del Antiguo Testamento en los distintos libros que leemos en la Sagrada Escritura, pero donde se revela la plenitud de ese Dios es en la persona de Jesucristo. Jesucristo, que tiene como única misión anunciar, transmitir, enseñar que el reino de Dios ha llegado hasta el pueblo de Israel, en su persona. Y esa es la gran misión que tiene. Por tanto, no nos debe extrañar que, como hemos leído en el Evangelio de hoy, que cuando le avisan de que está ahí la familia, que está su madre y sus hermanos, ¿él va a despreciar a su madre y a sus hermanos? No. Lo que pasa es que tiene muy claro cuál es su misión. Y su misión es anunciar el reino. Y por eso de ahí no se puede desviar. Y por eso la reacción. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues señalando a los discípulos, extendiendo su mano: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Y es que es su misión, que los que le escuchan cumplan la voluntad del Padre que está en el cielo. Y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros. Y 21 siglos después, nosotros seguimos diciendo: creo en ti y creo en lo que tú nos has enseñado y creo en la actitud ante el mundo y ante Dios que tú nos has transmitido. Y además has sido modelo porque no solo lo has dicho, sino que lo has hecho. Te has entregado y has derramado tu sangre en la cruz
por nosotros, para transmitirnos el amor de Dios a los hombres, para reconciliarnos definitivamente por la sangre de su cruz con el Padre. Y eso es lo que estamos celebrando continuamente en nuestras Eucaristías diarias, que el propio Dios hecho carne en Jesucristo nos anuncia el reino y nos dice que siguiendo el ejemplo del propio Jesús, digamos que nuestra meta está clara. Y es lo que entendió Santa Brígida, cuya fiesta celebramos hoy, en el siglo XIV. Vivió 70 años, pero fueron 70 años de una fecundidad impresionante. ¿Por qué? Pues porque, digamos que hizo de la palabra de Dios su propia forma o actitud ante la vida, porque su fe la llevó a recorrer los caminos de Europa para manifestar su fe, para anunciar también el reino de Dios, para incluso en algunos momentos, con sus cartas y sus reflexiones, poner verde al Papa del momento, porque residía, como os he dicho antes, en Aviñón, y ella le instaba a que volviera a Roma, que era su ciudad, la ciudad por antonomasia del papado. Y en las cartas, digamos que le regañaba al Papa, porque su fe se lo pedía, su fe le hacía ver que tenía que plantarse ante el Papa o delante del Papa a través de sus cartas para decirle: no estás cumpliendo con tu obligación. Y ya digo que una vez que quedó viuda, era tal, digamos, la forma de querer consagrarse definitivamente a Dios, que funda una serie de monasterios y una congregación que es la Orden de San Salvador. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de una mujer que hizo de la palabra de Dios carne de su carne y sangre de su sangre, que se consagró por entero a la palabra de Dios, que no temió en ningún momento, estando como estuvo en Roma, que dice ella que le decepcionó, porque ella pensaba que Roma era el lugar, la ciudad eterna, el lugar de la fe, y que cuando llegó con sus hijas, llegó a Roma, le decepcionó por la podredumbre que había en Roma, por la falta de limpieza de las calles, es decir, le decepcionó la ciudad, pero se quedó allí a hacer obras de caridad, a atender a los más pobres, es decir, que hizo de su vida una manifestación de fe. Pues bien, nosotros que celebramos la Eucaristía y que, por una parte, según la primera lectura, somos libres y libremente hemos aceptado a Dios en nuestras vidas, tenemos la obligación, como dice el Evangelio, de cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos y mirando a ese Jesús o a la Santa que hoy celebramos, vivir de verdad nuestra fe y que la palabra de Dios sea como el norte y la actitud fundamental de nuestras vidas. Vamos a pedírselo así al Señor. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, por nuestra parroquia, por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Y pidamos también con una oración sincera, porque en estos momentos en la Catedral Castrense de aquí de Madrid se está celebrando el funeral y entierro del cardenal Estepa, que murió anteayer a los 93 años, que fue primero obispo auxiliar de Madrid y que luego fue el arzobispo castrense hasta que se jubiló. El Papa Benedicto le nombró cardenal una vez ya jubilado por la gran obra que había realizado a lo largo de su vida y le nombró cardenal. Bueno, pues anteayer, con 93 años, murió y os pido también una oración por él. Y que tu misericordia, Señor, nos conceda lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que en Santa Brígida, destruido el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen. Concédenos, transformados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Ricardo Padre y Ricardo Hijo. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Brígida y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, nos dirigimos al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos por este sacramento, aprendamos a buscarte siempre, sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Brígida, y ser portadores, ya en este mundo, de la imagen del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.